Bien, estimados colegas, contadores públicos, les saluda Gualberto Rivera Alarcón, candidato a decano por el periodo 2025-2027 del Colegio de Contadores Públicos de Lima. En esta ocasión me acompaña el doctor Marco Guzmán, experto en la ley de contrataciones y sobre todo en la contratación bajo la modalidad de asociación privado-público, APP. Marco, ¿cómo estás? Muy bien, Bienvenido a muy este bien. evento de conversación contigo. Es situaciones como esta es importantísimo para los contadores públicos que nos está viendo, para que ellos puedan capacitarse en adelante. Nosotros, de llegar al Colegio de Contadores con la lista 4, vamos a propiciar cursos de capacitación y especialización. Como tú comprenderás, los contadores públicos se desarrollan tanto en el ámbito público como privado, ¿no? En el ámbito público, obviamente, dependiendo de la especialidad del conocimiento que van adquiriendo, o están como director o jefe de logística, o viendo de repente directamente integrando la comisión de contrataciones, ¿no? Entonces, para eso es importantísimo que tienen que tener un nivel de conocimiento amplio de la ley de contrataciones. Y en este caso, últimamente, el Estado está promoviendo esta modalidad de contratación de asociación público-privado. Para Marco, ¿cómo ves tú la importancia que tiene la ley de contrataciones para el Estado y obviamente para los contadores públicos como profesionales que participan directamente eh, en la gestión de las contrataciones de bienes y servicios? Sí, sí, Alberto, bueno, en primer lugar, encantado, muchas gracias por la invitación. Contento de acompañarnos en esta sesión para tocar estos temas tan interesantes e importantes. Desde todo aspecto profesional, yo creo que es importante conocer sobre todo lo que son contrataciones, de adquisiciones del sector público por la modalidad que tenemos disponibles, ¿no? Eh, yo creo que es un tema importante porque es una de las principales debilidades que tenemos hoy en día como Estado, ¿no? Sabemos que las cifras no mienten. Como país tenemos todavía una gran brecha de infraestructura que se ha calculado en cerca de los 40.000 millones de dólares, ¿no? Que tenemos que trabajar muy duro para poder ir cerrándola en los próximos años y que no es otra cosa que demuestran, pues, es la carencia de servicios, de infraestructura, agua, hospitales, mejores vías de transporte, no más líneas de conexión aeroportuaria, etcétera, etcétera, etcétera. Y esas cifras nos demuestran que todavía como país tenemos que seguir aprendiendo a contratar mejor, ¿no? Porque hoy en día el Estado ha asumido un rol más garante y el sector privado ha asumido un rol más protagónico en lo que respecta a la ejecución de obras, servicios y la provisión inclusive de bienes a través de la modalidad principal, que es la modalidad de contrataciones con el Estado, ¿no? Que es precisamente una norma que ha venido perfeccionándose en el tiempo. Hace poco salió un cambio normativo muy interesante con un nombre que también nos da, pues, alguna esperanza, ¿no? Algunos vistos de esperanza con relación a que podemos ser más eficientes. Por eso que ahora se llama el organismo para las contrataciones eficientes, ¿no? El OS. Y, y debemos tener hacia eso. Pero paralelamente a la contratación tradicional de adquisición, que la mayoría de nosotros conocemos, donde también hay mucho, mucho que aprender. Como tú bien decías, mi especialidad ha sido enfocarme no solamente en el ejercicio profesional, sino también en el dictado de En cursos, la educación diplomados, universitaria. ¿no? En el ámbito académico de investigación también, porque tengo una tesis al respecto en el tema de una contratación, del tipo de contrataciones paralelas que puedan brindar mayor eficiencia al mecanismo de contratación tradicional, que justamente en este caso son las asociaciones público-privadas. También tenemos otras como las obras por impuesto, por títulos activos, pero justamente creo que queríamos un poco ir conversando sobre la modalidad de asociaciones público-privadas que, como bien dices, hoy en día el gobierno a nivel político les ha puesto en la palestra, ¿no? A nivel de planificación también ya nuestro Plan Nacional de Infraestructura y nuestros planes de competitividad, según las estadísticas, han demostrado que las APPs, por sus características y por los motores de valor que generan al ahorrar los costos de transacción, al poder tener contrataciones y
adquirir provisión de servicios a largo plazo, nos genera pues nos quita de encima un gran peso de cara a poder vender un servicio que finalmente a veces como Estado nos olvidamos del enfoque, que nos enfocamos mucho en el fierro y el cemento y nos olvidamos que la población lo que no quiere precisamente es eso, sino que lo que quiere es un servicio, ¿no? Quiere un profesor dictándole clases a sus hijos, porque un colegio vacío no te sirve de nada. Quiere un hospital, pero funcionando bien, porque si tienes un hospital, por más que sea bien construido y con buenos cimientos, si en ese hospital no viene un servicio adecuado o no cura a la gente o no salva vidas, entonces ese hospital no está cubriendo, no está cumpliendo con el objetivo de su creación. Igual las vías. No vale de nada que tengas una vía que esté construida, pero si finalmente por esa vía se están cayendo los camiones, hay accidentes, ¿no? Lo mismo pasa en los aeropuertos, en el servicio portuario, y el tipo de infraestructura que se nos ocurra, ¿no? El enfoque que debemos hoy en día darte, sí es el enfoque que se ha dado ya a nivel mundial, es el enfoque del servicio al ciudadano y es el enfoque que queremos darle a todo nivel en las contrataciones hoy en día en el país, y sobre eso tenemos que educarnos y seguir capacitándonos para poder lograr ese objetivo, ¿no? Ok, Marco. Pero antes de entrar a la contratación sobre asociación público-privado, quisiera enfatizar un poquito en la ley de contratación, o sea, de manera general, ¿no? Como comprenderás, de eso va a depender del éxito de lo que se compra un bien o lo que se presta o lo que se contrata el servicio, ¿cierto? Entonces, esa es la etapa fundamental en que, en este caso, el contratante, que el Estado o las entidades públicas que contratan bienes o servicios, o en este caso, de repente, para la construcción de una obra, pues tiene que tener muy en claro lo establecido en la ley, cumplir con lo que está en la ley a efectos de entregar la buena pro o de una licitación o de un concurso a empresas que realmente pueden reunir los requisitos necesarios para poder llevar a cabo esa obra a buen puerto, o sea, culminar en los plazos establecidos y sobre el monto establecido en el contrato. Pero a veces eso no se da. A veces hay avance de obras, por X motivos, la obra queda abandonada, ¿cierto? Correcto. ¿Por qué pasan esas situaciones? Es que de repente al momento de contratar no se ha evaluado de manera apropiada, adecuada a la empresa ganadora. ¿Qué es lo que pasa ahí? Sí, en el sistema de contrataciones tradicional tenemos, que está regido por la ley de contrataciones con el Estado, tenemos un gran reto todavía por superar, porque los esquemas de incentivos, bueno, y eso amerita sentarnos profesionales que estemos empapados del tema y sincerarnos y desde un punto de vista ético, ¿no? Comenzar a repensar nuestros mecanismos de contrataciones para hacernos más eficientes y enfocados precisamente en el objetivo del servicio, ¿no? Los incentivos que actualmente están contemplados en la ley de contrataciones no son los mejores y pueden ser mejorados por el tema, por temas muy sencillos, pero que al final se vuelven como una avalancha de nieve que va sumando y sumando, ¿no? Por ejemplo, cuando tú quieres contratar una obra, lo que tienes que hacer es primero haces una planificación, la identificas, ingresan también otros sistemas administrativos como el InviertePE, que es el sistema de programación multianual de inversiones, donde tú tienes que analizar que por cada sol que tú inviertes tiene que haber una rentabilidad social, ¿no? O sea, un valor por dinero de lo que tú inviertes, ¿no? Y en ese proceso de contratación, por ejemplo, de ese primer estudio para construir, por ejemplo, un hospital, lo que tú haces es, como no son eficientes, incluso la contratación del estudio, o sea, de la primera consultoría que te va a decir si es que un hospital cabe o no cabe en este lugar, alternativas de solución, etcétera, te puedes tomar hasta 4 o 6 meses simplemente para contratar un primer estudio que te va a hacer una empresa consultora, Claro, ¿no? solamente el estudio. Solamente el estudio. Ya hablamos de 6 meses. Esta empresa normalmente se toma a veces 1 año, 2 años, y también entra el tema ético y de la experiencia que tiene que tener el profesional encargado de la contratación específica para saber, pues, conocer el mercado respecto al cual está contratando y hacer términos de referencia
adecuados, porque muchas veces lo que hacen es término de referencia por un mercado que no existe y le pones de repente sobreexiges o de repente exiges muy poco, puede ser también Puede ser subestimado o sobreestimado. correcto, ¿no? Y finalmente tú puedes tener un mercado de consultores que te hacen estudios que no querías, porque necesitabas de repente es de tal magnitud ese hospital que tienes que hacerlo, de repente necesitabas consultores con mucha mayor experiencia internacional, ¿no? Entonces, pasa mucho por la experiencia que tiene que tener el profesional en el rubro específico. Por ejemplo, si es de transportes, el profesional tiene que tener preferentemente una experiencia en ese tema, si es de salud, y así, etcétera, ¿no? Ok. ¿No? Marco, coméntanos ahora sí sobre esta modalidad de contratación por asociación público-privada, APP. ¿Por qué es importante esta modalidad hoy en día? Creo que la que está dando la hora, sobre todo en las concesiones, ¿no? Carreteras, puentes, teleféricos, entre otros. Correcto. Coméntanos un poco. Sí, como yo le digo a los alumnos o participantes de los diplomados en los que dicto, hoy en día ya no hay una discusión sobre quién lo hace mejor. Hace algunos años se discutía si el sector público lo podía hacer mejor que el sector privado. Hoy en día ya está determinado y probado que el sector privado tiene un mayor régimen de evolución y de especialización tal que es imposible que el Estado pueda competir al momento de tener determinados servicios muy especializados, incluso tecnológicos, que hoy en día ha llegado a brindar el sector privado, ¿no? Como por ejemplo tienes ahora a las empresas como SpaceX, ¿no? Con Elon Musk, de dos servicios especializados en temas aeroespaciales, ¿no? De los cuales incluso el presidente Donald Trump tuvo que soportarse para poder hacerlo trabajar dentro de su gestión, porque ya las alternativas públicas van quedando desfasadas con relación al gran avance que puede lograr la eficiencia privada, ¿no? Entonces, bajo esa mirada, bajo esa óptica, es importante reconocer, darle el espacio necesario al sector privado recibirlo con brazos abiertos y decirle, ven y coopera conmigo Ujú. en los fines que yo tengo como sector público, ¿no? ¿Cuál es mi responsabilidad como sector público? Hacer carreteras, hacer aeropuertos, hacer puertos, hacer colegios de gran calidad, pero no solamente construirlos como conversábamos, sino asegurarme que ese colegio esté en buenas condiciones óptimas, las mejores condiciones, porque es lo que merece la población, por un periodo determinado, medianamente largo, para yo estar seguro de que no voy a estar recontratando o haciendo reprocesos y incurriendo en costos de transacción constantemente, porque precisamente esos reprocesos o esos costos excesivos de transacción es donde genera la mayor probabilidad de error del funcionario. Entonces, cuando tú haces una contratación con un contrato de APP, lo que logras es que ganas valor a largo plazo, ¿no? Y uno de los principales motivos por los cuales nosotros nos estamos encargando de promover este tipo de contratación, es porque hay un motor de valor muy claro que tiene que siempre quedarse grabado. Es que el mismo que te va a construir es el que se va a encargar de mantenerlo y operarlo a su costo por un periodo mayor a 20 años, ¿no? Entonces, Marco, sí, entonces acá podemos decir de que la modalidad de contratación APP es mucho más eficiente y obviamente podemos decir que disminuye la corrupción en este tipo de contratos en relación al contrato tradicional, porque bajo la modalidad de contratos tradicionales suscritas hay muchas obras que están paralizadas, tanto en los gobiernos regionales, gobierno nacional, así mm, como en los gobiernos locales, ¿no? claro. Efectivamente, Eduardo, ¿no? Cuando tú das más espacios o más números de actos de contratación, tu probabilidad de incurrir en error o de actos de corrupción aumenta. Cuando tú haces un solo proceso de contratación y le dices al sector privado, oye, yo te voy a dar un estudio preliminar, pero respecto a este estudio yo quiero que tú me diseñes definitivamente, porque tú conoces mejor que yo, diséñame un colegio, diséñame un aeropuerto, diséñame un puerto, y bajo ese mismo diseño encárgate de operarlo y mantenerlo bajo estándares mundiales, ¿no? Le diste esa instrucción como si le diera la instrucción a la IA, ¿no? Y le dices, ¿sabes qué? Yo quiero simplemente que me cumplas con ese nivel de servicio, que los estudiantes tengan este nivel de confort, que las paredes tengan este nivel de confort, que tener pizarras de esta generación,
tener máquinas de laboratorio de determinado calibre, determinada tecnología, para que los alumnos puedan aprender mejor. En el caso de los hospitales, equipamiento que pueda asegurarme que yo voy a salvar más vidas, ¿no? Entonces, el privado se encarga, bajo su buen conocimiento, de armarte un buen diseño y de planificarse una operación y mantenimiento para que ese equipamiento dure su mayor tiempo de vida. Porque, ¿qué pasa? Como él asume un compromiso a suma alzada, es decir, la licitación es a todo costo, él no me va a venir a decir en el año 10 o año 8 o año 12 que necesita más plata, porque él en un momento licitó y ese costo con el que ganó a otros postores es el que se va a congelar y es el que yo le voy a pagar o el que va a recuperar a través de los cobros de las tarifas. Entonces él tiene que asegurarse muy bien y por eso es que puede ser que estos procesos demoren en la toma de decisiones del empresario, porque tiene que asegurarse muy bien de sus costos y para eso tiene que estar muy especializado porque ese monto que diga no va a cambiar. Entonces, con ese monto que él me diga, va a diseñarme un buen proyecto, me lo va a construir y lo va a mantener. Entonces, ¿qué incentivo generas? Que esa construcción sea cuasi perfecta, porque si es cuasi perfecta, va a generar menos Entonces, costo el riesgo en este caso es trasladado al sector al privado. sector privado, Correcto. al ejecutor de la obra, Correcto. que finalmente es quien va a explotar, va a usufructuar la obra. Correcto, vas captando la idea de que como tú le diste ese costo, entonces él ese riesgo lo asumió, está sobre sus espaldas, entonces se va a preocupar por contratar a los mejores ingenieros, a los mejores operarios, para que esa carretera o ese colegio sea construido bajo los mejores estándares, porque así su mantenimiento o su riesgo de que ese aeropuerto o ese colegio se caiga, se disminuye. Entonces duran los 30 años y sus costos van directamente para él, líquidos. Entonces ahí viene el motor uno de los principales motores de valor de las APPs, entre muchos otros que podríamos ir compensando, pero principalmente porque tú le das un peso que está sobre el Estado, porque normalmente lo que hacemos es, cuando contratamos tradicionalmente, cuando yo le digo a un consultor, sabes que hazme este estudio, tú le dices todas las instrucciones cómo hacerlo, pero no nos damos cuenta que estamos asumiendo ese riesgo, porque al decirle yo cómo construir, si yo le dije mal cómo construir, finalmente el costo de esa reconstrucción la sigo asumiendo yo, como está. Sí. Y no solamente el Estado, sino Marco, todos. una consulta. Sí. El alcalde metropolitano de la Municipalidad de Lima está avanzando con obras en varias frentes, ¿no? Una de las principales que podemos hablar de repente es la culminación de la vía expresa que finalmente va a llegar hasta la Panamericana Sur, ¿cierto? Eh, ¿Esa obra cómo se está llevando? enti- ¿Es una gestión directa? en- ¿Es una APP? ¿Qué es? no, entiendo ¿Para que, qué modalidad? sí, entiendo que es una contratación tradicional, o sea, pero ahí entra mucho a tallar el estilo de gestión que caracteriza a nuestro alcalde, ¿no? Dicho sea de paso, o sea, este tipo de contrataciones tienen que convivir, o sea, no siempre tienes que usar APP para todo. Y por ejemplo, en este caso, como es un ramal que se haga de otro proyecto, no tiene mucho sentido de repente que le des un aspecto de APP, sino de repente la decisión del alcalde fue la mejor al contratarlo por una contratación tradicional. Ahora, que entra a tallar también dentro de una contratación tradicional el estilo de gestión que tú le des, porque yo he conocido ministerios o gestiones donde, por ejemplo, este tiempo promedio de contratación que dura 4 o 6 meses, lo reducen a un mes. Y simplemente porque ellos trajeron a expertos profesionales que sí conocían el rubro, te armaban buenos términos de referencia, que no eran observados, sabías a qué mercado dirigirte, con lo cual no recibías exceso de ofertas, tenías un grupo reducido con los cuales tú fomentar competencia y tenías buenos postores. El postor que ganaba era un buen postor que no te iba a generar una posición oportunista y iba a cooperar contigo. Entonces, toda esa serie de decisiones, que son muchas dentro de un proceso de contratación, si hay detrás una buena gestión que impulsa y tiene las reglas claras y, bueno, sobre todo buenos profesionales, puedes asegurar que las cosas, aunque sean aisladas, como en este caso, puedan ir por buen camino, ¿no? Ok, Marco, muchas gracias por tus Gracias. comentarios, la verdad que muy interesante. Creo que todos los contadores públicos tienen que conocer cómo funciona la ley de contrataciones y sobre todo este tema de asociación público-privado, que es fundamental
a efectos de darle el tratamiento contable en forma apropiada, como comprenderán, desde el punto de vista del contratado. Obviamente su departamento de contabilidad tiene que estar muy atento. ¿Por qué? Porque en el contrato está fundamentalmente los derechos, así como las obligaciones contractuales con que tiene que cumplir y sobre todo las valorizaciones periódicas que se tienen que realizar a efectos de darle el tratamiento tributario de manera adecuada. Marco, te agradecemos por tu participación en este webinar. Muchas gracias. Encantado, muchas gracias. Estimados colegas, como siempre decimos, estamos propiciando este tipo de capacitaciones a efectos de llegar nosotros al Colegio de Contadores con la lista 4, podamos implementar capacitaciones y especializaciones también en la ley de contrataciones. Muchas gracias, más. Perfecto, muchas gracias, muy amable. Lista 4, con unión y liderazgo digital. Yeah.